Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de integrales impropias, específicamente el tema de convergencia y divergencia mediante el método de comparación de integrales. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de las integrales impropias. La definición sería que esas integrales impropias son integrales con límites infinitos, como podemos ver aquí, de 0 hasta infinito, de menos infinito hasta menos 1, y menos infinito hasta infinito. Aquí tenemos una imagen sacada del libro de Purcell, donde podemos ver que esa integral es la integral de 0 hasta 1 de x por Euler elevado a la exponencial menos x de x. Ya vamos viendo cómo nuestra área, cuando se calcula de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, va creciendo su aproximación numérica poco a poco. Cuando tenemos de 0 hasta infinito, va a tender al valor de 1. Ahora tenemos la definición del mismo libro de Purcell, que nos dice cuando los límites de derecha existen y son valores finitos, podemos decir que esta integral converge, pero si no y los valores son infinitos, decimos que diverge. Pero antes que todo vamos a hablar sobre el significado de la convergencia y la divergencia. Bueno, pues cuando un valor converge, quiere decir que su área es calculable, pero cuando el valor del área diverge, se dice que el área es infinitamente calculable. Aquí tenemos una gráfica que nos va a ayudar a identificar cuál es el concepto de lo que es la divergencia. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos esta función de acá que nos dice Euler elevado a la exponencial x sobre x cuadrado más Euler elevado a la exponencial x. Bueno, y aquí tenemos nuestra grafiquita y podemos ver cómo desde 0 hasta casi el más infinito, esta gráfica nunca va a tocar o se va a aproximar al eje de las x. Y si nos damos cuenta, mientras más nos alejamos de valor 0 hasta mucho más infinito, o sea, mucho más acá, mucho más a la derecha, vamos a observar cómo nunca va a tocar o se va a acercar al valor de las x. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando una función es divergente, es que el área es infinitamente calculable, ya que va a ser un valor o más infinito o menos infinito, ya que también como puede abrir para acá, también puede abrir para el otro lado, pero en este caso es el lado de los positivos. Bueno, ahora vamos a tener nuestra regla de correspondencia, que nos dice, cuando la función f de x es menor o igual que g de x, para todo el conjunto de las x que pertenece del intervalo de a hasta infinito, de f de x, g de x, son continuas en ese intervalo de a hasta infinito. Bueno, aquí tenemos otra reglita que nos va a ayudar bastante, que nos dice cuando la función f es menor o igual que la función g, y tenemos acá nuestras dos reglas que nos va a ayudar bastante, que nos dice si la integral de g converge, entonces la integral de f también converge. Si la integral de g diverge, entonces la integral de f también diverge. ¿Qué nos quiere decir? Que al momento de tener una de estas integrales impropias, vamos a buscar otra función que sea mayor a nuestra función que tenemos acá. ¿Para qué? Para si es que es mayor y esta converge, entonces también la menor va a converger. O así también en caso contrario, si esta mayor diverge, también va a diverger la menor. En este caso nuestra función original. Este de aquí va a ser nuestro criterio de convergencia, que nos va a ayudar más adelante. Que nos dice, cuando es la integral de a hasta infinito, de dx sobre x a la p, y nos dice, cuando a es mayor que 0 y p es mayor que 1, esta integral va a converger. Aquí tenemos ya un ejemplo para practicar. En este caso tenemos la integral definida de entre un medio hasta más infinito, de 1 sobre x cuadrado que multiplica a 1 más Euler elevado a la exponencial menos x de x. Y nos pide determinar si esta integral converge o diverge. Bueno, pues ahora tenemos esa integral, la vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer va a ser multiplicar este x cuadrado por 1 y por el Euler. ¿Para qué? Para tener una expresión más simplificada. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser a buscar una función que sea primero menor a nuestra función original. En este caso vamos a coger que va a ser la función x cuadrado. Entonces tenemos x, vamos a coger el denominador, vamos a poner x cuadrado más x cuadrado que multiplica a Euler elevado a la exponencial menos x y va a ser mayor o igual que x cuadrado. Bueno, ahora vamos a cambiar estos valores, vamos a hacer este valor de x cuadrado a dividir
y este también ha dividido del otro lado. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión: 1 sobre x cuadrado es mayor o igual que 1 sobre x cuadrado más x cuadrado por Euler, el valor exponencial, menos x. Bueno, pues definidas nuestras dos funciones, f de x y g de x. Y decimos que f de x es menor o igual que g de x, como tenemos aquí representado. Y vamos a proceder a hacer el cálculo de la integral de nuestra función g. Entonces vamos a integrarla. Y vamos a usar cuando el límite de a tiende a infinito. Y vamos a empezar el valor de infinito por el a. Entonces tenemos la integral de 1/2 hasta a de 1 sobre x cuadrado. Y como ya vimos en nuestro criterio de convergencia, vamos a determinar si estos valores de a y p nos ayudan para ver si converge o diverge a simple vista. Vamos a sacarlo al ojo. Entonces podemos decir que como nuestro valor de a, que es mayor que 0, como vemos aquí, nuestro valor de a es mayor que 0, que tenemos aquí 1/2 es mayor que 0. Y tenemos que nuestro valor de p, que es 2, tenemos que 2 es mayor que 1. Por lo tanto, esa integral converge. Pero vamos a sacar el valor de aproximación. Y vamos a proceder a integrarla, usando nuestra regla de integración, ¿ya? Y nos va a quedar que la integral de esta función g va a ser el límite cuando a tiende al infinito de menos 1 sobre x entre los límites de integración de 1/2 hasta a. Continuando con la integral, vamos a reemplazar nuestros límites de integración y vamos a reemplazarlo por las x. Y nos va a quedar menos 1 sobre a menos 1 sobre 1/2. Continuando, nos va a quedar que el límite cuando a tiende al infinito de menos 1 sobre a más 2. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a reemplazar nuestro valor de a por infinito y nos va a quedar lo siguiente. Y en el momento de nosotros calcular este valor, todos sabemos, o bueno, es una regla que dice que cuando un número está dividido para un infinito, el valor va a tender a 0. Entonces nos quedaría 0 más 2, lo cual nos da por resultado que nuestra integral de la función g es igual a 2. Por lo tanto, esa integral es convergente, como ya habíamos dicho hace un rato. Por lo tanto, decimos que si la función g converge, entonces f también converge. Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica de nuestra función que resolvimos hace un rato, la cual vemos que esta integral se va haciendo mucho, pero mucho más pequeña, nuestra función, y se va acercando mucho más al eje de las x hasta casi ser imperceptible a la simple vista. Por lo tanto, podemos decir que este valor sí va a converger. Bueno, hoy veremos una de las aplicaciones de la derivada. Una de las primeras aplicaciones, que es razón de cambio. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es la razón de cambio? Razón de cambio es a la velocidad a la que cambia algo. Es una variable, lleva ese nombre porque varía, porque tiene una velocidad variable. ¿Cómo varía esa variable? ¿Con qué velocidad cambia esa variable? La respuesta a esto es la razón de cambio. Suponiendo que d es una distancia, entonces su derivada sería d de t, que sería la derivada de la distancia en función del tiempo. Y esa sería la velocidad a la que cambia la distancia respecto al tiempo. Bien, entonces ahora sí que ya conocemos qué es la razón de cambio, procedemos a resolver un ejercicio. Dice, una partícula A se desplaza a lo largo del eje horizontal positivo, mientras que otra partícula B lo hace a lo largo de la gráfica menos raíz de 3 por x, para los x menores o iguales que 0. En un instante A se halla en el punto 5 sobre el eje positivo de las x y 0 en el eje de las y, desplazándose a una velocidad de 3 unidades por segundo. O sea, esa sería su velocidad, ¿no? Está diciendo que se está desplazando a esa velocidad. Lo podemos ir graficando una vez. Y bueno, y este sería el recorrido que hace A. Dice, y ese sería el recorrido que hace B. Y dice, en ese mismo instante B
se halla a una distancia de 3 unidades del origen con una velocidad de 4 unidades por segundo. O sea, se va moviendo a esa velocidad. Cada segundo se mueve 4 unidades. Y nos pregunta a qué velocidad varía la distancia de A hasta B. Entonces lo que nos está preguntando es cómo está cambiando esta velocidad. ¿A qué velocidad está cambiando? Esa sería nuestra razón de cambio. Sacarle la derivada a este recorrido celeste que está haciendo o que se está marcando como la variación de la distancia de A y B. Y bueno, procedemos a hacer un análisis previo. A lo vamos a llamar posición de A, y AT va a ser la posición de A respecto al tiempo. Como nos dice en un instante que A está en 5 sobre el eje de las X, y su derivada, que sería la velocidad que va a 3 unidades cada segundo, los anotamos como dato. Sabemos que en el mismo instante que la posición de A es 5, de B se encuentra a 3 unidades del origen. O sea, aquí. ¿Por qué la grafiqué así? Porque si nos damos cuenta, la gráfica nos dice que hace ese recorrido. Como es menos raíz de 3, ya sabemos que por técnicas de graficación podemos decir que todo el eje de las X lo dividimos para raíz de 3. Y entonces nos va a quedar esta inclinación. O sea, se va a encoger o se va a comprimir un poco el eje de las X. En otras palabras. Ya. Y también sabemos que esa velocidad de B va aumentándose o va yendo a la velocidad de 4 unidades cada segundo. Entonces, nosotros para poder encontrar ese vector celestito de ahí, vamos a proceder a descomponer el recorrido que hace B para tener un triángulo rectángulo y así poder encontrar nuestro vector celeste. Entonces, descomponiendo tenemos lo siguiente. Pero, ¿cuál sería esta distancia de aquí? Esta distancia de aquí sería B de t. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esta es a la distancia que está B en el eje X. Y la de acá, la vertical, sería, si nos damos cuenta aquí en la función, reemplazamos la X por el B de t que está aquí, el B de t que está aquí, y tendríamos que eso de ahí vale menos raíz de 3 por B de t, que ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y aquí haciendo un teorema de Pitágoras tenemos que la distancia desde B hasta el origen es menos 2B de t. ¿Y por qué le puse el menos 2? Porque su gráfica es decreciente. Bien, una vez que ya tenemos ese análisis previo, pasamos a graficar nuestros vectores en la parte de acá. Y bueno, tenemos que ya conocemos cuánto vale nuestras componentes de estos vectores o de estos recorridos, que son, ese sería nuestro B de t, ese sería nuestro menos raíz de 3 de B de t, y acá estaría nuestro A de t, que ya lo conocíamos, que era 5. Para conocer estos valores de aquí, recordamos que el ejercicio nos dice que B se encuentra a 3 unidades alejado del origen. Entonces nosotros hacemos una igualación y despejamos y encontramos que el valor de aquí es menos raíz de 3 de 2. O sea, este B de t vale menos 1.5. Y esta componente vertical valdría esto de aquí. Sería la función original. Esta es la función original, pero está evaluada en este B de t. Tenemos que a la velocidad que va cambiando B, la despejamos así mismo porque tenemos la derivada de B que nos dice que va a 4 metros, a 4 unidades cada segundo. Tenemos que, despejándola, nos da que
en el eje horizontal se está desplazando 2 unidades cada segundo. Y bien, entonces, por teorema de Pitágoras, ahora ya podemos conocer cuánto vale esta distancia entre A y B, el recorrido morado. Y ese recorrido morado lo encontramos sumando la componente B y A de t. Pero sí, aquí un pequeño detalle es que no le puse el negativo porque sabemos que no hay distancias negativas. Entonces procedemos a aplicar Pitágoras para encontrar nuestro d de t. ¿Pero por qué queremos encontrar nuestro d de t? Porque lo vamos a necesitar cuando encontremos la derivada, cuando encontremos su derivada. Entonces aquí reemplazamos los valores, aplicamos la propiedad distributiva y nos da que vale 7 unidades la distancia entre A y B. Guardamos y conservamos ese dato porque lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, una vez que ya tenemos el A de t, el B de t, ya tenemos el D de t también que vale 7, el A de t que vale 5, el B de t que vale menos raíz de 3 medios, pero como es una distancia y yo lo quise poner como positivo, lo dejo como raíz 3 medios, procedemos a sacarle la derivada. Y si aplicamos la derivada, aquí le baja el exponente y le resta en 1. Y se multiplica por la derivada del d de t por regla de la cadena. Hacemos lo mismo para el lado derecho de la ecuación. Y tenemos que podemos despejar ya el d de t. Y el d de t nos queda solito. Y el d' de t. Y si recuerdan, este d de t es 7. Este a de t es la posición inicial de a, que era 5. Este b de t, 3 medios. La velocidad a la que va a, que es este a' de t, 3 unidades cada segundo. 3. La velocidad de t, esta era 2 unidades cada segundo. Y finalmente acá tenemos variables que ya conocemos. Entonces hacemos el reemplace, sumamos, aplicamos propiedad distributiva y nos da que la derivada en función del tiempo es a 83/14, la velocidad a la que se aleja. O sea, son aproximadamente 5,93 unidades cada segundo. Esto en el gráfico es este vector rojo. Es a qué velocidad se hace más grande este vector. 5 unidades cada segundo, porque las dos se están alejando. Gracias.